Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo del Abierto para el análisis esta mañana con Elisa de la Nuez. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. El desayuno ya casi olvidado. Desayuno superado. Y Antón Losada, que está en Coruña. Antón, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, unos cuantos años. Sí. Yo, que te he seguido viendo, sobre todo en las redes. Es que el tiempo no pasa para ti, Antón. Bueno, ¿qué va? Bueno, solo por eso me voy a portar bien toda la tertulia. Te lo agradezco. Hoy el primer día es que estoy un poco desengrasado. Ya pues la semana tú que pídeme viene... lo que quieras, que yo a tus órdenes. Y sumamos a Ruth Ferrero, es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Ruth, bienvenida. Hola, buenas. Vas a pasar también el verano, una parte del verano, con nosotros. Bueno, pues nada, tiempo para aportar un poco de análisis, de reflexión. Intentaremos que algo de luz también a la actualidad. Nos escucha Belén Barreiro, directora de 40 de Belén. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Bienvenida. Hoy tenemos esta entrega doble del barómetro de la serie del país y hoy queremos poner el foco, porque nos parece muy interesante, muy relevante, muy descriptivo del momento que vivimos, en los datos que aporta la encuesta sobre la justicia. Y lo primero, Belén, casi como contexto general, quería que nos aportaras alguna pincelada de reflexión sobre esa desconfianza más o menos extendida en el sistema judicial. Sí, efectivamente, el sistema judicial nos sale muy bien parado, eso ya lo veíamos con datos del Eurobarómetro, que España es de los países en los que más desconfianza hay en estos momentos. Aquí se confirma que esa desconfianza existe, pero lo que vemos que es muy interesante es que esa desconfianza no se debe a un recelo que se distribuya igual entre las personas de izquierda y de derecha, sino que por el contrario, esa desconfianza, ese suspenso en confianza que le otorga la ciudadanía a la justicia se debe a las malas notas de los votantes progresistas en bloque, ¿no? Tanto de los votantes de Podemos, de Sumar, como los votantes del PSOE. Así que mientras que la izquierda califica con esa desconfianza a la justicia, no lo hace los votantes de la derecha. Yo creo que esto es muy significativo tratándose de una institución que debería arrancar o despertar simpatías similares entre unos y otros. Quería preguntarte también expresamente por el lawfare. Es ya un concepto que se maneja abiertamente, de manera recurrente, desde luego, no solo en la política, en los medios también, y que forma parte de, digamos, la realidad social, hasta el punto de que un porcentaje muy nutrido de los encuestados comparte que existe. Sí, efectivamente, se trata de un 60 y pico % que cree que existe y aquí de nuevo lo que nos encontramos es una simetría bastante considerable entre las izquierdas y las derechas, ¿no? De nuevo, cuando se analiza si existe, quiénes son los que dicen, tienen mayor propensión a comentar que existe el lawfare, esta percepción está más extendida entre las izquierdas, pero sobre todo los votantes de izquierda, en torno a un 80% de ellos creen que el lawfare se ejerce contra el gobierno y los partidos de izquierda, ¿no? Frente a porcentajes muchísimo más bajos en el caso de la derecha. Entonces sí que existe, así lo creen los votantes de izquierda y de derecha, pero digamos que mientras que los de derecha creen que está distribuido de manera, más o menos equilibrada, los de izquierda tienen claro que se concentran en los partidos que les
les representan. Unos se sienten más víctimas que otros, ¿no? Exactamente. De ese lawfare. Una pregunta más, que tiene que ver con la otra parte del barómetro, no te quito más tiempo, que es el electoral. No aporta, digamos, grandes vaivenes, grandes movimientos desde el último, pero confirma algunos fenómenos relevantes. Primero, esa dimensión que es considerable de la brecha, digamos, entre la suma de las derechas y la suma de las izquierdas, creando estos dos bloques, digamos, generales. Y el segundo, que también es interesante y que no solo lo apunta este sondeo, pero también, que es la incapacidad que está teniendo el Partido Popular para hacer crecer de manera, digamos, considerable su base, pese a todo lo que está pasando, pese a la acumulación de casos y de escándalos o de supuestos escándalos. En términos de voto, está en los términos del 23, Belén, del 2023. Efectivamente, está en una situación muy parecida a la de 2023, con un cambio importante, y es que la fotografía en términos de cuántos ciudadanos hay que se definen de derechas y de izquierdas en España con respecto a 2023 sí que ha cambiado, ¿no? En 2023, cuando en los barómetros que hacíamos entonces, había como en torno a 14 puntos más de ciudadanos que se definían de izquierdas que de derechas, y ahora mismo hay solamente 4 puntos más. Por tanto, el mercado electoral de la derecha se ha expandido, y en esa situación de expansión el Partido Popular no crece, ¿no? Porque el partido que crece es Vox. Y eso es en cierto sentido, una anomalía, ¿no? Están en la oposición, compitiendo por unos electores que son cada vez más numerosos y que, sin embargo, no consiguen ese rédito, ¿no? Bueno, a saber qué pasará cuando se convoquen elecciones. Efectivamente. Que parece, porque luego la política también tiene giros de guión, como decía hoy a las 8, pero parece que la idea de Pedro Sánchez es aguantar unos meses. Él dice agotar la legislatura. Si esto es así, a saber qué pasa en el 2027. Belén Barreiro, directora de 40DB, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer una primera ronda de reflexión y de análisis, y después le vamos a pedir a Pedro Jiménez, compañero nuestro de la sección de Política y Tribunales, que nos sitúe ante algunas de las reformas esenciales que tiene pendiente todavía el sistema judicial, el modelo judicial en nuestro país, y que podrían explicar, en cierta manera, algunas de las impresiones o de las realidades. Porque, claro, Antón, empiezo por ti, hablando del lawfare. Antes, Elisa, antes de las 8 menos 10, decía, bueno, esto es la impresión, la percepción, esto es, que tiene la opinión pública, que se va construyendo a través del discurso que hacemos los medios o que hacen los políticos. Habrá quien diga, no es una percepción, es una realidad del libro. Bueno, no sé, ¿en qué lado estás tú, Antón? Bueno, yo me sitúo en la realidad de pensar que la gente tiene ojos y oídos y ve y escucha y es capaz de formarse una opinión propia, ¿no? Y lo que confirma esta encuesta, hoy publica La Vanguardia otra que va en la misma dirección, curiosamente, y un 60% que considera que efectivamente hay lawfare. Yo creo que los datos que publicamos hoy en la cadena SER indican que efectivamente la gente tiene oídos y tiene ojos y ve lo que pasa. Y ve que pasan cosas que son difíciles de explicar en términos jurídicos y que responden a casualidades realmente, vistas de fuera, extraordinarias, ¿no? Este extraordinario timing que a veces demuestran determinados jueces y determinados tribunales, hombre, puede ser fruto de la casualidad. Yo no digo que no. De hecho, yo nunca he creído mucho en la casualidad, pero desde hace un mes estoy empezando a creer que efectivamente existe, viendo las casualidades extraordinarias que se aprecian aquí, ¿no? Yo creo que la encuesta es muy clara en ese sentido. La gente asume que efectivamente hay comportamientos que son investigables, eso no lo discute nadie. Creo que el único de las causas a las que somete la encuesta de opinión es la causa de Begoña Gómez, es la más discutida. Las demás, todo el mundo asume que hay indicios, que deben ser investigadas, que efectivamente hay base para esas investigaciones, pero que también pasan cosas muy raras en el transcurso de esas investigaciones y que atravesadas o enfocadas desde un perfil político, pues es relativamente prudente asumir que pueda haber otro tipo de motivación que tenga más que ver con el perfil ideológico del juez, con las
percepciones del entorno, con las presiones que este juez pueda estar recibiendo o dejando de recibir, y que parece que tienen más como finalidad conseguir un determinado efecto político, mediático, que perseguir la verdad y la justicia, que se supone que es lo que tiene que perseguir un tribunal, ¿no? Ruth y luego Elisa. Ruth. Sí, bueno, en esta misma dirección que apuntaba Antón, lo que parece que todavía no tenemos solucionado en este país es ver cómo el Poder Judicial ejerce como un actor político más dentro del sistema. Esto no quiere decir necesariamente que esté politizado, pero sí que normalmente hemos analizado el Poder Judicial. En el caso de España, en otros ámbitos no. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea siempre se ha hablado del Poder Judicial también como un actor político. No politizado, pero sí político, es decir, tiene una incidencia en la vida política de los distintos sistemas. En el caso de España, claro, toda esta avalancha de casos que se han ido abriendo, y sobre todo los tiempos en los cuales se han ido abriendo, la velocidad de esos tiempos y el momento es lo que hace que exista la percepción, efectivamente, por parte de la ciudadanía española de que puede estar sucediendo algo que hemos visto en otros lugares, como es el caso de América Latina, ¿no? Que es donde sale este concepto de lawfare, ¿no? Que básicamente es utilizar estratégicamente los sistemas legales para desacreditar o neutralizar directamente algún rival político. Y a esto no contribuye, o a desmontar esto no contribuye a determinadas narrativas y determinados discursos que se están poniendo sobre la mesa por parte de los actores políticos, en este caso sí de los partidos, en esa dirección. Y esto es lo que me parece que es muy preocupante. Cuando tenemos algún actor político que determina o dice que que el poder, la Fiscalía la controla el Gobierno, por ejemplo, eso va calando, y a pesar de que la realidad no comulgue, digamos, con esa realidad, al final es lo que queda también. Y a mí me ha llamado mucho la atención esto que comentaba ahora Belén, que efectivamente el descrédito del Poder Judicial viene sobre todo por parte de los votantes de izquierda, lo cual no encaja mucho con esa otra narrativa que viene sobre todo de los actores políticos de las derechas, que dicen que el gobierno de Pedro Sánchez está operando en términos iliberales y de control del Estado. O sea, hay algo aquí que no está casando de manera adecuada. Elisa. Sí, no, como yo he dicho antes, la encuesta es de percepción, que quiere decir que se le pregunta a la gente por lo que percibe. ¿Por qué es interesante esto? Porque también hay encuestas de usuarios, como decía antes, de la Administración de Justicia, y cambia muchísimo. Esto es normal. El usuario, digamos, el que va de verdad a un tribunal, un juzgado, por ejemplo, en mi caso, percibe de forma muy diferente el funcionamiento, porque, claro, en el 99,9% de los casos esto no se da. Se da en los grandes casos políticos mediáticos que conoce todo el mundo. Entonces, creo que es importante porque las encuestas de percepción, como es absolutamente lógico, y como decía antes, me sorprende, no, porque está en los eurobarómetros igual. En los eurobarómetros, como también ha dicho Belén, sale exactamente lo mismo. No solo en España, mucha desconfianza hasta el sistema judicial, y también teníamos una encuesta antigua, un poco más antigua, de Metroscopia, que nos decía lo mismo. Por tanto, no sorpresa, pero ojo, encuestas de percepción muy condicionadas, lógicamente, por lo que dicen los actores políticos y los medios, y por eso también esa disparidad, ¿no?, de los más progresistas o los menos progresistas. Por tanto, simplemente como dato esto. Y luego, una cosa interesantísima que ha dicho Ruth, 100% de acuerdo, es que la justicia se comporta como un actor político en estos casos, pero porque se le ha hecho comportarse como un actor político. Entonces, hay muchas batallas que se dan en los tribunales, pero ¿quién está dando las batallas? Pues básicamente los mismos agentes políticos, los partidos o sus terminales, yo las llamo así, me da igual, que llevan a los tribunales de justicia cosas que a lo mejor no tenían que estar en los tribunales de justicia, pero ojo, porque parece que es que esto como que el juez los coge, ¿no? Al juez le llegan esas querellas, esas demandas, esas denuncias, y esto es importante recordarlo, sobre todo a través de la famosa figura de la acusación popular, de la que habría mucho que decir, porque es, como sabéis, absolutamente excepcional en otros países. O no existe, vaya, directamente. Vamos a hablar de eso ahora precisamente, porque es uno de los elementos que quiere poner sobre la mesa Pedro Jiménez, a quien enseguida vamos a saludar. Ahora iré contigo también, Antón. Una de las cosas que... Una pequeña confesión. Una de las cosas que más me preocupaba estos días previos a sentarme aquí era, ¿me seguirá saliendo relativamente bien esto de ejercer de guardia de tráfico, de tráfico de los tiempos y de los tertulianos y tertulianas? Yo lo voy a intentar. Tengo que parar un momento, Antón. Enseguida te cedo la palabra. Yo ya te he dicho que me iba a portar bien. Guay, esto me gusta.
Abierto. Ser podcast. Mencionaba antes Elisa de la Nuez las acusaciones, la figura de la acusación popular. Este es uno de los asuntos del que quiero hablar ahora. Voy a saludar a Pedro Jiménez. Pedro, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Aprovechando este sondeo de 40 dB sobre la justicia, queríamos traer aquí al tiempo del abierto aquellos asuntos que siguen estando pendientes en nuestro modelo, en nuestro sistema judicial. Reformas que han intentado los gobiernos de Zapatero, de Rajoy, también ahora el de Pedro Sánchez, que ha puesto sobre la mesa propuestas para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX. Empieza a tener ya capas del polvo del tiempo. Bueno, pues algunas reformas son similares, de las que se han ido planteando, limitar el margen de actuación de las acusaciones populares, que son profesionales de la judicialización de la política, entregar la instrucción al fiscal para que el juez no sea juez y parte en la investigación y se quede como un árbitro que protege los derechos de las partes en el proceso. En fin, una medida que puede ayudar a que 6 de cada 10 españoles no piensen, esto que decíamos antes, ¿no, Pedro?, que en nuestro país existe el lawfare, como nos decía el barómetro de 40 dB. Eso es que el procedimiento penal, lo decía antes Elisa, aquí en España es un caso atípico en nuestro entorno. La Constitución consagra la intervención de los ciudadanos en el Poder Judicial a través del jurado popular y de las acusaciones populares que acostumbran, lo decíais, a judicializar la política y que en su mayoría actúan por motivos ajenos a la regeneración de la vida pública y la defensa del interés general. Construyen supuestos casos de corrupción, se personan en otros y actúan como correa de transmisión del sumario, haciendo que desaparezca su carácter reservado. Todos lo tenemos en la memoria, en la retina. Montan autobuses, cuelgan lonas con soflamas políticas, convocan a manifestantes y dan ruedas de prensa a las puertas de los juzgados cuando terminan las declaraciones. Hasta les queda tiempo para alguna performance. Fíjate, los ultracatólicos de Hazte-Oír tiraron unas esposas al abogado de Begoña Gómez cuando el juez le retiró el pasaporte. ¿Se ha entregado el pasaporte? Las necesita, desde Hazte-Oír se las entregamos. Uy. Y su abogado posó ante las cámaras con un pasaporte gigante fake de la mujer del presidente del gobierno. Lo llamaba el cartelito. Yo me he acostumbrado ya al cartelito pero normal. El ordenamiento jurídico español permite a cualquier ciudadano o entidad ejercer la acusación en un proceso penal sin necesidad de ser perjudicado directo por el delito en defensa de la legalidad. Los gobiernos de Zapatero, de Rajoy y ahora el de Pedro Sánchez han presentado reformas legales para limitarla. Así lo defendía Félix Bolaños. Es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas. Esta es la realidad que hoy existe en nuestro país. La reforma actual, la de este gobierno, propone impedir la acusación a sindicatos y partidos políticos, limita el catálogo de delitos en donde cabe esta figura a aquellos que afectan al interés colectivo y, en tercer lugar, que haya una vinculación legítima entre la organización que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento. De tal manera que evitamos la utilización absolutamente espúrea que hacen las organizaciones ultraderechistas hoy de la acusación popular. Que la instrucción pase al fiscal y que el juez se convierta en un juez de garantías, en el árbitro que vigila que se respeten los derechos de investigadores e investigados. Esta es la segunda asignatura pendiente. El cambio de modelo persigue eliminar una fase de instrucción lenta, burocrática y plagada de recursos para ir a un modelo, con el marco legal adecuado, eso sí, de investigación penal por parte del fiscal y la policía judicial. ¿Por qué, Pedro? Pues porque el modelo actual es menos garantista. El mismo juez que acuerda una prisión provisional o una intervención de las comunicaciones es el que te manda a juicio. Con esta reforma investigaría el fiscal, si no ve delitos lo archiva, si ve delito lo presenta ante el juez de garantías, que es el que decide si reúne los elementos para abrir juicio o no. Y un argumento más que no es menor. La criminalidad está cada vez más organizada, es más compleja. Hay organizaciones criminales internacionales y los interlocutores en cualquier país de nuestro entorno son los fiscales. Si ellos no coordinan esas investigaciones transnacionales, por ejemplo, me vienen a la cabeza las de tráfico de drogas, pues se generan disfunciones. Bueno, hemos preguntado a los abogados que están día a día en los juzgados, que cohabitan con acusaciones populares y con jueces de instrucción. Sobre esto último hay cierta unanimidad. Hay más debate, Pedro, en torno a la figura de las acusaciones populares. Sí, entre jueces, fiscales y abogados la opinión mayoritaria es la de limitar la acusación popular. Jaime Campaner, abogado y profesor de Derecho. La acusación popular ha sido capaz de lo mejor en tiempos prácticamente ya pretéritos, pero también de lo peor. Y si tuviera que posicionarme, sin duda a favor de la limitación y de una regulación estricta para que
no puedan campar a sus anchas, pues porque al final suponen un elemento perturbador de la Administración de Justicia. No lo ve igual Juan Gospina, también abogado, que piensa que sin ellos pues habría delitos que quedarían impunes. En primer lugar, no estoy a favor de que se restrinja la posibilidad de que existan acusaciones populares. Creo que el hecho de que haya acusaciones pues le da dinamismo, vitalidad y, lo más importante, dota de seguridad jurídica y también de garantías constitucionales para toda la ciudadanía. Por lo tanto, creo que si hay un delito, además del Ministerio Fiscal, además de la acusación particular, creo que es oportuno que exista la figura de la acusación popular. Por lo tanto, estoy en contra de que esta se restrinja. Y en el día a día, ¿qué es lo que vemos los que estamos relacionados con la Administración de Justicia? Pues que dentro de sus posibilidades, del margen de actuación que tienen, los jueces ponen coto a las acusaciones populares, les exigen fianzas elevadas o les obligan a todas a ir bajo un único abogado, pero no basta, y hay un espejo en el que podría mirarse el legislador para abordar este problema. La jurisdicción de lo contencioso lo restringe mucho. Tumbó la primera demanda contra la ley de nietos, que ahora está de moda, la presentó una asociación ultra en 2023, ahora la ha vuelto a interponer otra asociación similar, y entonces les dijeron que no tenían legitimación para la jurisdicción contencioso-administrativa. Recientemente el Supremo ha dado un portazo a los ultracatólicos de Hazte-Oír que recurrieron el decreto para la regularización de migrantes. Les dijeron que tenían un concepto subjetivo de defensa de la legalidad y que no acertaban a adivinar qué ventaja suponía para los fines de sus estatutos suspender ese decreto. Veremos qué es lo que hace el legislador. Y en cuanto al segundo punto, Pedro, entregar la investigación a los fiscales, aquí hay más consenso. Jaime Campaner. Creo que satisface más la igualdad de armas procesales y el debido proceso una investigación a cargo de un ministerio fiscal en donde, en una situación de un triángulo equilátero, exista en el vértice como árbitro un elemento que sea un juez de garantías debidamente imparcial. Bueno, pues nada, acabará la legislatura y ya veremos. Bueno, ya veremos. Yo sé lo que pasará, que no se aprobará la reforma tampoco esta vez. Gracias, Pedro. Hasta luego. Vosotros. Venga, retomamos la tertulia. Tenemos 3 minutos por delante, casi a uno por interviniente. Antón, que te debía la palabra. Sí, yo simplemente quería decir que, bueno, ese corte, sin cuestionar lo que ha dicho Valek, ¿no? Complementándolo, el corte derecha-izquierda es claro, pero al mismo tiempo no es tan claro. Dirá un porcentaje importante de votantes de derecha, sobre todo de votantes de Vox, que comparten valoraciones muy similares de la justicia a la que tienen, por ejemplo, los votantes de Sumar o los votantes del PSOE. Es más transversal de lo que parece la insatisfacción con una justicia que, sobre todo, yo creo que son 3 elementos que, más allá del momento político y si eres de un partido o de otro, tal, a la justicia debería preocuparle. Uno, hay una percepción muy mayoritaria de, la justicia no es igual para todos. 2, la justicia está politizada. Y 3, que para mí es fundamental, el Poder Judicial no se controla a sí mismo. 7 de cada 10 españoles, lo dicen clarísimamente, creen que el Poder Judicial no controla los abusos de los jueces e incluso tiende a proteger los abusos de sus miembros. Este es un elemento también relevante. La acusación popular, decía antes Elisa, este es un elemento sobre el que no solo hay que reflexionar, sino sobre el que hay que actuar. Sin duda, ¿no? Yo totalmente a favor de limitarla muchísimo. Creo que es un factor, como ha dicho el abogado que habéis entrevistado, que totalmente distorsiona las causas, no solo por lo que habéis sacado de hacer la performance y el show, sino porque dentro del proceso ya también distorsiona y porque me temo que son los principales filtradores de lo que estamos viendo. Es decir, son las partes normalmente las que filtran, ¿no? Y por tanto todo queda contaminado. Queda contaminado, por supuesto, el debate público, pero también el propio debate judicial, ¿no? Porque claro, quieras que no, ahora está todo en los medios y en la prensa, por lo tanto, 100% de acuerdo. Con respecto a la instrucción del fiscal, también, solo que entonces necesitamos un ministerio fiscal mucho más autónomo, mucho más independiente, lo que hemos dicho. Claro, si el presidente del gobierno puede decir de quién depende la fiscalía, pues obviamente necesitamos una fiscalía absolutamente, autónoma e independiente para que pueda ejercer esa función. Y es efectivamente como sucede en otros países de Europa. Ahora bien, me temo que otra vez se va a quedar esto pendiente, como tantas veces, y veremos si en alguna legislatura esto sale adelante. Ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos. Eso dirá mucho de nuestra longevidad. Ojalá lo veamos. Ruth. Sí, bueno, ver, yo en relación con con el tema de la fiscalía, a ver, lo que se está demostrando por la
por los hechos es que es efectivamente... Que no es exactamente así, pero claro, si tú arrojas esa percepción... Claro, por eso los hechos nos están diciendo que eso no es así, ¿no? Que efectivamente actúa de manera autónoma. Yo creo que la lectura que tenemos que hacer de estas percepciones ciudadanas también es que hay que insertarlas dentro de un contexto más amplio, de esa polarización política asimétrica en la que estamos y en la cual se ha abierto una caja de Pandora, en la cual ahora todo el mundo está intentando poner sobre la mesa debates y dudas, y esto es muy grave, poniendo dudas sobre el funcionamiento del sistema, bien sea el Poder Judicial o bien sean otras instituciones, ¿no? Y esto es lo que me parece que es fundamentalmente grave. Hasta ahora, el Poder Judicial había sido quizás el único que había permanecido al margen de esto desde hace tiempo, y en los últimos años esto no ha sido así. Esto no ha sido así, ya se ha introducido también dentro de ese marco. Tiene que ver con los bloqueos que ha habido, sobre todo en la parte del gobierno de los jueces, ¿no? No es tanto con los juzgados de primera instancia y demás, en los cuales que efectivamente hay que introducir reformas porque va muy lenta la justicia para el ciudadano de a pie, pero sobre todo en la parte que concierne al gobierno de los jueces, en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, en los bloqueos, que aunque esto no es Poder Judicial estrictamente, pero también podemos incluirlo, del Tribunal Constitucional, es decir, todas estas cuestiones que se han ido bloqueando por mor de los actores políticos y que han decidido pues que se alarguen los plazos, se pasen los mandatos y demás, por razones única y estrictamente de índole política, y no por el interés de tener un gobierno de los jueces que efectivamente sea solvente y que resuelva, ¿no? Luego retomamos, que me tengo que ir a la publicidad, la desconexión. A las 9 actualizamos la información del día. Le vamos a preguntar a Javier Casal esta semana que nos proyecte un poco la mañana, cómo ve él o por dónde cree que va a ir la actualidad esta mañana. Y vamos a conversar con María Jesús Montero, que nos va a esperar enseguida en el Parlamento de Andalucía. Seguimos en Hoy por Hoy. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Seguimos en el tiempo de tertulia con Elisa de la Nuez, Antón Losada y Ruth Ferrero, pero antes esa conversación que ya hemos iniciado con María Jesús Montero, líder del PSOE de Andalucía, que nos escucha desde el Parlamento andaluz. Bueno, la legislatura allí, señora Montero, ha comenzado ya, echa a andar. Sí. ¿Cómo se le presenta a usted, señora Montero? ¿Qué pinta tiene, permítame esta expresión, para el PSOE esta legislatura después de su resultado en las últimas elecciones? Bueno, siempre una legislatura es una oportunidad para volver a recobrar la confianza de los ciudadanos, para volver a trasladarle, ¿no?, nuestro proyecto político, la alternativa que representamos, en un marco en el que ahora el Partido Popular y Vox están haciendo una enmienda a la totalidad de todo lo que Moreno Bonilla representaba anteriormente. Esto que se llama la vía andaluza, o que ha querido trasladar como la vía andaluza, ha quedado totalmente sepultado, porque efectivamente este acuerdo, como le digo, es un acuerdo que no solo es más de lo mismo, de lo que en otras comunidades autónomas se ha firmado, sino que, por ejemplo, en materia de cambio climático, desciende a unos niveles donde el negacionismo está trufando todo el texto. Las cuestiones relativas a la privatización de los servicios públicos, o ese paternalismo respecto al deseo de ser madre de las mujeres, en donde en todo momento aquí lo que parece es que necesitamos un acompañamiento, porque no somos mayores de edad, y necesitamos un acompañamiento las mujeres para que sepamos qué significa la vida y cómo tenemos que protegerla. Es un despropósito, señor Blanco, que desde luego nadie imaginaba que podría llegar tan lejos. Decía ayer Moreno Bonilla que la vía andaluza sigue viva. Sobre eso hay discusión, pero ¿usted cree que el presidente andaluz va a poder imponer su agenda, incluso su propio estilo, a la agenda y el estilo de Vox?
Es que yo creo que él ni ha querido ni probablemente ha podido, pero sobre todo no ha querido. Fíjese que aquí se ha hecho un acuerdo de legislatura en un tiempo récord, porque vengo diciendo y venimos trasladando desde hace mucho tiempo, con mayor o menor credibilidad por los oyentes, pero venimos trasladándolo, que Moreno Bonilla es pura fachada. Es que este señor lo que le interesaba sobre todo era que en la foto, en las fotos correspondientes aparecieran cuantos menos miembros de Vox mejor, pero que las políticas las asumía desde el primer momento, y se ha hecho un acuerdo en 3 semanas porque se ha tragado con todo el ideario de Vox. Y esto es lo que yo creo que hay que recriminarle, porque el diálogo tiene que ser paciente, porque los acuerdos, para que sean acuerdos moderados, tienen que tener mucho tiempo de digestión con la otra parte, sé de lo que hablo, y sin embargo ha firmado lo que le han puesto por delante en 3 días, porque su única preocupación era que a su lado en la foto apareciera uno o apareciera otro. Es la pura fachada que veníamos denunciando. Entonces, ¿usted cree que Moreno Bonilla acepta el contenido de ese acuerdo con Vox, no tanto porque necesita Vox para seguir gobernando, sino porque cree en esas medidas? No, lo que le digo es que, por supuesto, a él le hubiera gustado gobernar en solitario. Bueno, a cualquier político nos gustaría gobernar en solitario, pero que le ha preocupado más la foto o el número de miembros que estuvieran en su gobierno que las políticas. Las políticas las ha asumido desde el primer día, multiplicada por 2. No solo lo que ya se había venido firmando, sino, como le digo, este acuerdo de 150 puntos, que no es tontería, desciende a unos niveles tan preocupantes, le digo, en materia de igualdad, de protección climática o en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, la vivienda, el discurso de siempre de los ocupas y sobre todo la xenofobia y la discriminación, segregación de personas que está en todo el texto. ¿Usted cree que van a llegar al final de la legislatura juntos? Bueno, no lo sé. A mí lo que me preocupa es que han echado a andar juntos y que en este momento, desde luego, el Partido Socialista se plantea ser un dique de contención a todos esos retrocesos que ellos quieren hacer avanzar, y queremos trasladarle a la ciudadanía que, por supuesto, nosotros tenemos un proyecto alternativo y tenemos una forma de hacer política que difiere sustantivamente. Aquí la palmada en la espalda o el selfie está muy bien cuando no hay problemas, pero cuando hay problemas, pues evidentemente la gente quiere gobernantes serios, contundentes, que defiendan sus ideas y que si hacen acuerdos lo defiendan, no que encima que hace un acuerdo se haga la víctima. ¿Cómo van a ser dique de contención desde el punto de vista solo parlamentario? ¿Se plantearán también acudir, no sé, antes hablábamos de la justicia, a los tribunales cada vez que sea necesario? Por supuesto, ¿no? Si se atraviesan las líneas que están protegidas por nuestra Constitución o por el derecho español, acudiremos a los tribunales, pero estaremos con otros colectivos, con otras entidades que también en el propio texto sufren muchísimo en relación, por ejemplo, con las ONG que atienden a inmigrantes, donde se les llama poco menos que chiringuitos y que no se les va a dar financiación pública. Se reduce a la mitad la financiación de los actores del diálogo social, me estoy refiriendo a la patronal o a los propios sindicatos, con lo cual se vuelve a demonizar, ¿no?, que la representación legítima de los trabajadores pues quede reducida a la nada. Es que hay tantas cosas, señor Blanco, que desde luego el acuerdo de 150 puntos daría para 2 o 3 días estar hablando de la profundidad política, no tanto ya de lo que puede ser la espuma, de lo que pueda aparecer en un primer plano, como de la profundidad política, de cómo un Partido Popular está asumiendo al dedillo, al pie de la letra, todos y cada uno de los preceptos de Vox. Entonces, entiendo que en su opinión este acuerdo que se firma en nombre de los andaluces deja fuera a muchos andaluces. A muchísimos andaluces. Por supuesto, no creo que la mayoría de las personas que han votado al Partido Popular tuvieran en la cabeza que la hoja de ruta para los próximos 4 años fuera esta. Yo estoy convencida de que se sienten defraudadas por el señor Moreno Bonilla, como fraude fue el discurso de investidura. ¿Cómo es posible que ante un acuerdo de 150 puntos que no se improvisa en una tarde, el Parlamento andaluz no pudo hablar de esto porque Moreno Bonilla se escondió? Y yo creo que los acuerdos que se hacen con cobardía son acuerdos vergonzantes, que por tanto son acuerdos que el otro sabe que son absolutamente negativos para Andalucía. Cuando digo el otro, me refiero al actual presidente de la Junta. Eso es tanto como decir, le pregunto, que usted cree que si votantes del PP hubiesen sabido antes de las elecciones que su voto iba a derivar en este acuerdo, ¿no habrían votado al PP?
No tengo duda, lo veníamos advirtiendo y es verdad que durante estos 4 últimos años de mayoría absoluta del Partido Popular se ha querido proyectar una Andalucía de bombo y platillo, que no tiene parangón con la realidad que viven los ciudadanos, pero los ciudadanos de esta tierra confían en que las cosas pueden ir por buen tono, pero cuando hemos visto el acuerdo es que yo creo que ni en el peor de los sueños hubiéramos imaginado que Moreno Bonilla iba a claudicar de esta manera ante el acuerdo, y lo que pone de manifiesto es que nunca le importó la política, siempre estuvo, como hemos dicho, en el escaparate, y él quería trasladar una imagen de moderación que nunca existió. Lo que pasa es que lo había tenido fácil porque tenía mayoría absoluta y por tanto por demérito del PSOE como por demérito también de otras fuerzas políticas, pues estaba gobernando en solitario. Tengo que preguntarle por algunos asuntos que nos llevan a la etapa en la que usted era ministra de Hacienda. Usted habrá oído estas últimas horas al Partido Popular hablar de la SEPI como una especie de cueva de Alibaba, ¿no? Como el centro de toda la corrupción. Señora Montero, ¿usted escuchó hablar en algún momento, supo de la existencia de ese grupo que formaban Leire Díaz, Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI? En absoluto. Imagine que si hubiera en algún momento tenido la mínima sospecha, cualquiera que me conozca sabe que inmediatamente me pongo manos a la obra para averiguar si es que hay algo que está ocurriendo. O sea, en ningún momento, y además quiero defender la profesionalidad y los valores de la presidenta de la SEPI, de Belén Gualda, que ha hecho un trabajo magnífico, y fíjese que por ahora los expedientes tampoco marcan que haya habido ningún tipo de alteración en los expedientes administrativos, y esto es importante, porque estos expedientes fueron a Europa, los ha visto la Intervención General, algún juzgado cuando en el caso, por ejemplo, de Plus Ultra o de Europa se han estado estudiando, y los expedientes a priori no tienen ningún problema. Aquí el problema es un grupo de personas aprovechadas, de personas que no tienen ningún tipo de valores, que se desvían absolutamente de lo que implica trabajar para un gobierno socialista y en el que han estado metidos en sus negocios y en sus cosas de forma deplorable. En ese grupo de personas estaría también Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Sí, estaría también porque por lo que hemos visto en los autos, los indicios, está metido en todas las salsas, ¿no? Quiero decir que está referido por la UCO, referido por los tribunales y por tanto también le alcanzaría a él. Hay que recordar que estamos hablando de hechos que ocurrieron 2 años después de que él saliera de la SEPI, pero al parecer lo que mantiene el juez es que aprovechó los contactos previos para intentar tener una influencia y aprovecharse económicamente de esa influencia. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber confiado en él? Siempre, cuando una persona te falla, te arrepientes de haber confiado, pero en aquel momento no había ningún indicio, ninguna materia que nos hiciera pensar en esto, todo lo contrario. Era número 1 de su promoción, abogado del cuerpo de abogados de la Junta de Andalucía, ha sido interventor de la Junta de Andalucía. Desde luego el currículum le acompañaba, ¿verdad? Lo que pasa que luego hemos visto unos hechos que desde luego lo separan absolutamente de mi código de conducta y por supuesto de lo que se espera de un dirigente público. Nunca nadie, ¿no?, le advirtió de lo que podría estar ocurriendo. Nunca nadie le dijo, oye, mira, Vicente ya no está de presidente, pero sigue teniendo mucha influencia en la SEPI. No, nunca nadie, porque yo creo que tal como hemos visto en los autos, él se manejaba de una forma muy civilina, ¿no? No era alguien que fuera por los despachos diciendo aquí estoy, ¿no? Sino que llamaba a alguien, buscaba información, por lo que veo, por los autos. Pero los autos son bastante claros, bastante contundentes, y las investigaciones en esta materia, de la misma manera que también le digo que hay que perimetrar bien a quien le afecta, porque en el último auto, el que tiene que ver con Ábalos, por ejemplo, salió exculpado mi director de gabinete. Algo muy importante, porque saben ustedes que estuvieron hablando durante mucho tiempo de la implicación de mi director de gabinete y sin embargo después no es noticia de que esta persona pues salga exculpada, porque efectivamente, como veníamos trasladando, no había hecho absolutamente nada. Es otro servidor público impecable. ¿Ha cambiado en algo su opinión sobre el expresidente Zapatero? No, yo estoy cerca de él en el sentido de querer entender que la situación que está viviendo es difícil, es dura. Yo espero que dé las explicaciones de la parte que le corresponde ahora y que le toca, que él pidió unos días para hablar ante el juez, para el tema de fundamentalmente de las joyas, pero si todo en lo que se fundamenta la acusación tiene que ver con el expediente de Plus Ultra, que es el que estaba en la raíz, ya le digo yo
que el expediente de Plus Ultra se ha visto por delante, por detrás, por todas las instancias, por todas las entidades administrativas, y el expediente administrativo, insisto, a priori es un expediente que está bien confeccionado y que no tiene ninguna alteración. Y eso no es óbice para que alguien haya querido comprar o vender influencia y haya trasladado que ha sido gracias a él o a ella. Hay compañeros de partido, el presidente de Castilla-La Mancha, que están pidiendo elecciones porque su tesis es que el PSOE se está desangrando. ¿Usted comparte esa posición? No, y así lo he trasladado en todos los órganos internos del partido y también públicamente. Yo soy de las que opinan que mientras que haya un proyecto político que pueda mejorar la vida de la gente y que se pueda seguir desarrollando, lo tenemos que hacer por mandato popular, porque una legislatura dura 4 años y por tanto tenemos la necesidad de volver a recuperar esa confianza de los grupos políticos dentro de la Cámara que nos permita, por ejemplo, avanzar en materia de vivienda con el último decreto ley que aprobó el Gobierno para congelar los alquileres, que afecta a casi 1 millón de personas las subidas de los alquileres, y luego por otra parte con dependencia, ni más ni menos que el compromiso que se hace realidad de que esta legislatura iba a abonar el 50% de la financiación de la dependencia. Son cosas muy importantes que tenemos que hacer, pero entiendo que con el ruido político pues hay algunos que desde luego pues no escuchen este sonido de la política, que es lo que se pretende. María Jesús Montero, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a todas y a todos. El Abierto. Ser Podcast. Con Elisa de la Nuez, Antón Losada, Ruth Ferrero, seguimos en el tiempo del análisis. Vamos a partir de algunas de las cosas que nos ha dicho María Jesús Montero, retomar el análisis más puramente político sobre el escenario actual. Empecemos mirando Andalucía, porque creo que tiene mucho interés, Ruth, ahora empiezo por ti, ese intento del presidente andaluz de mantener vivo ese concepto de la vía andaluza, ¿no? Ayer él mismo decía, no, la vía andaluza sigue viva, porque la vía andaluza es sí al acuerdo, sí al pacto. Por cierto, lo defiende él mismo, que en su momento dijo no a pactar con Vox. Aquella vía andaluza debía ser un desvío de la vía, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la necesidad que tiene Moreno Bonilla ante sus propios votantes de decirle no, mi estilo sigue siendo el mío, mi vía sigue siendo la mía, y que engancha con algo que decía María Jesús Montero de yo estoy convencida de que si algunos votantes del PP hubiesen sabido que el resultado de su voto iba a ser este pacto con Vox, quizá no lo hubiesen votado. Bueno, esto es una hipótesis difícil de demostrar porque no se van a repetir las elecciones. Claro, lo que intenta Moreno Bonilla es mantener la ilusión de que efectivamente hay otras formas desde el centro derecha actual de hacer política al margen de la presión de la extrema derecha, pero lo que se ve a partir de los pactos que se han estado firmando es que la capacidad que tienen los reaccionarios de secuestrar la agenda política y de poner, digamos, sus prioridades en la agenda pública es mucho más fuerte de lo que ha podido ser capaz de resistir en este caso Moreno Bonilla, que además no es que haya puesto muchísima resistencia, más allá de lo que son las formas y el discurso, ¿no? Y en ese sentido, apelando un poco a la política comparada, que es a lo que yo me dedico en general, me parece que estamos aplicando poco esos estudios comparados, porque lo que estamos observando en todos los países de Europa, y no solo de Europa, pero fundamentalmente, es cómo efectivamente esas fuerzas de las derechas radicales están consiguiendo poco a poco y cada vez con más fuerza implantar y poner sobre la mesa asuntos ante los cuales el centro derecha, en lugar de intentar ponerse enfrente o defender efectivamente los principios que ellos han defendido en términos de Estado de Derecho, de derechos fundamentales, de otro tipo de cuestiones, lo que están haciendo es renunciar a ellos. Lo hemos visto, y aquí me parece que es muy importante, por ejemplo, mirar en relación a las políticas migratorias. Las políticas migratorias es como la red flag, una bandera roja de por dónde pueden ir avanzando, digamos, estas políticas más que renuncian, digamos, a la defensa de lo que llamamos la defensa de los valores europeos, ¿no? Y aquí lo vemos desde el centro derecha y en algunos lugares también desde el centro izquierda, como hay un pliegue, digamos, o un repliegue a los postulados de estas derechas,
que plantean efectivamente cuestiones que tienen que ver como la prioridad nacional sobre supuestos que son falaces, que no hay por dónde cogerlos, pero que calan de manera sistemática en las percepciones de opinión pública, que al final, como hemos visto antes con la encuesta de la justicia, son fundamentales para luego tener un rédito político, etcétera, etcétera. Y en el caso de Andalucía ahora mismo, el Moreno Bonilla se cae, digamos de ese posicionamiento que era como una vía alternativa a la vía Ayuso en el caso del Partido Popular, de gobernar en solitario pero con otros mimbres, es decir, una suerte de posicionamiento más liberal o más liberal, diría yo, en relación con los postulados mucho más duros de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Elisa y luego Antón. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los números son los números, ¿no? Y a él le hizo un cálculo y le salió mal directamente, ¿no? Él pensaba que no iba a necesitar a Vox para gobernar y por tanto podía seguir con esa línea que efectivamente vendía un poco, ¿no? Eso. Pero claro, yo quiero recordar que cuando desde la izquierda se critica con toda la razón del mundo el pacto con Vox, pues también hay la posibilidad de abstenerse y dejarle gobernar, aunque sea con una mayoría simple y muy condicionada. Lo digo porque siempre se nos olvida que al final lo que quieren los líderes de los partidos es gobernar. Y por tanto, esto de decir, el cinturón sanitario, claro, pero si yo no tengo ninguna otra opción de gobernar, voy a elegir eso, y lo hacen todos, ¿eh? Esto yo creo que hay que dejarlo claro, porque si no, no se entienden muchas cosas. Dicho eso, es obvio que un pacto con la ultraderecha, aunque sea de retórica y de contar lo que sea, tiene evidentes consecuencias para el centro derecha, una persona que se supone que tenía un talante más moderado, con lo cual se le hace, digamos, se le mete ya en el saco, ¿no?, de todos los pactos del PP con Vox. Yo no sé luego cómo lo gestionará, pero no veo mucha diferencia. Pero sí quería un poco mencionar el tema de la prioridad nacional, porque creo ahora desde un punto de vista técnico-jurídico que tiene problemas desde el punto de vista también de la Unión Europea, y por tanto veremos si luego esto de verdad se quiere trasladar a normas autonómicas concretas. Ahí seguramente se puedan hacer cosas más allá de, por supuesto, rechazarlo y pensar que efectivamente al final, como dice Ruth, es que el centro derecha compra, ¿no?, esta línea. También una cosa que ha dicho María Jesús Montero y me ha llamado la atención. ¿Los votantes del PP no hubieran votado esto? Pues no lo sé, ¿no? Porque entre la disyuntiva de, oiga, quiero que siga gobernando Moreno Bonilla y solo tiene la opción de hacerlo con Vox, seamos realistas, pues a lo mejor sí lo hubieran votado. Digo porque yo eso no lo tengo tan claro. Antón. Bueno, siempre se habla de la abstención para facilitar el gobierno del PP. Bueno, o del PSOE, sí, ya, bueno, ojo, quiero decir, esto no va por... En este caso estamos hablando del PP. Como si no hubiera pasado nunca en España. Y os recuerdo que pasó, y no hace mucho. Y el principal partido de la oposición facilitó con su abstención el gobierno del Partido Popular, con el impacto tranquilizador que todos hemos podido apreciar en la política española desde que eso sucedió. Como el Partido Popular ha sabido agradecer, digamos, ese apoyo y devolvérselo al PSOE con la misma lealtad con la que el PSOE se comportó. Sánchez fue el que no en aquel quiso, caso. ¿No? Bueno, es igual, yo vuelvo a lo mismo. Vale. Podemos comprobar los efectos balsámicos que ha tenido sobre la política española en los últimos años, y como insisto, ha contribuido a centrar al Partido Popular y a buscar efectivamente esa opción siempre que ha tenido ocasión. No ha elegido a Vox, ha elegido intentar la abstención del Partido Socialista. Entonces, podemos seguir alimentando esta ilusión como si fuera algo que fuera a pasar, pero yo creo que los responsables de que no pase son fácilmente identificables, ¿no? Dicho esto, bueno, es que yo, Moreno Bonillo, me recuerda un poco a mi hija cuando era pequeña. Se pegaba un golpe y se levantaba y decía, estoy bien. Eso hace el mío también. Claro, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y yo creo que está un poco en la fase, estoy bien. Tranquilos que estoy bien, estoy entero y no ha pasado nada. Pero sí ha pasado. Y no solo en Andalucía. El Partido Popular planteó un tour electoral para demostrar dos cosas. Una, que era la alternativa al PSOE y que el PSOE se estaba hundiendo. Ha conseguido demostrar que el PSOE efectivamente está muy desgastado, pero el electorado le ha dicho que la alternativa no es el PP, que la alternativa es el PP y Vox. Y además se lo ha dicho con más claridad en cada elección. Y cuando le han planteado abiertamente esa pregunta, que fue en el caso andaluz, acordaros, Moreno Bonilla, lío, no quiero lío, quiero una mayoría absoluta y tal, la respuesta del electorado fue aún más contundente, que es, no quieres lío, toma 2 tazas de lío. Entonces ahora vas a tener que pactar con Vox sí o sí. Y eso es lo que yo creo que al Partido Popular le coloca en un problema. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no sabe qué hacer con eso. Vox sí. Vox lo tiene clarísimo. Vox quiere entrar en los gobiernos
para hacer tres cosas. Prioridad nacional, lucha contra la inmigración, o convertir al inmigrante en el culpable de todos nuestros males, y guerra cultural. Y todo lo demás le da igual. Las pensiones le dan igual, la sanidad le da igual, la educación le da igual, que ellos no vienen a gobernar, que ellos vienen a hacer otra cosa. Vienen a hacer campaña electoral desde los gobiernos de las comunidades autónomas. Y el Partido Popular, claro, no sabe cómo gestionar eso, no lo sabe. Entonces estamos un día que hay que pasar página en el Procés, al día siguiente viene Aznar y dice que la mayoría, con este tono hamletiano que se le pone, ¿no? La mayoría será nacional o no será. Bueno, José María, tranquilo, que llevamos 10 años y, oye, no se ha roto nada, ¿no? Y anda de un extremo a otro. Y claro, es lo peor que te puede pasar en una coalición, en una alternativa 2, que es que el socio lo tiene mucho más claro que tú. El socio teóricamente más débil, el socio teóricamente más pequeño, que lo es cada día un poquito más fuerte, lo vemos hoy en la encuesta, cada día posiciona mejor su suelo, lo va subiendo poquito a poco, y él lo tiene muy claro para qué quiere entrar en tus gobiernos. Y el Partido Popular no sabe cómo gestionar esa realidad, no lo sabe. Y esto, conforme nos vayamos acercando al escenario electoral del año que viene, yo creo que va a venir. Esa esperanza que tienen los dirigentes del PP de que Vox se va a desgastar en el gobierno es una esperanza vana, porque Vox no entra en los gobiernos para gobernar. Es que no hay más que ver las consejerías que toman. No van a gobernar, van a otra cosa. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo con Antón en el sentido de que Vox no entra para gobernar, entra para sus batallas culturales, para hacer campaña. Pero como cualquier partido populista, es todo lo que quiero decir. O sea, un partido populista es alérgico a la gestión, ¿no? Lo que ellos quieren es efectivamente la campaña, el ruido, las guerritas culturales, lo que sea. Y efectivamente, para un partido, digamos, normal, entre comillas, esto es difícil de gestionar, porque estás como en otra onda, ¿no? Pero claro, es que el populismo vende y vende mucho, porque no desgasta. Esto yo creo que también es algo interesante y eso es lo que ha jugado Vox, entrando, saliendo, ahora sí, ahora no, y estoy totalmente de acuerdo que en gestionar esto, digamos, desde un partido, insisto, llamémosle normal, entre comillas, si queréis, es muy difícil porque es una especie de, pues no sé, ¿no? De cosa rara, en eso totalmente de acuerdo. Pero sí quería insistir en esto que decías, Antón, yo no sé si la abstención salió bien o mal, el que era o contrario a la abstención era Pedro Sánchez, por eso se fue, ¿no? En cualquier caso, lo que facilitó fue que no fuéramos a unas terceras elecciones, esto sí que lo recuerdo porque llegó un momento que decíamos ¿cuántas veces vamos a seguir votando? E insisto en esta idea, si tan malos son los pactos con Vox, que a mí me lo parecen, hombre, pues a lo mejor se podría facilitar otro tipo de solución. Ahí lo dejo. Bueno, sí, se podría facilitar otro tipo de solución, pero la iniciativa tendrá que tomarla el partido que gana en este caso. Y esto creo que hizo la ronda, ¿eh? No, bueno, pero en general, desde luego el Partido Popular no ha ido por esa vía y ha optado directamente por la vía corta, como por otra parte estamos viendo en otros lugares. Vuelvo a repetir, esto tiene mucho que ver con una crisis profunda del marco ideológico del centro derecha, que no se ha reconfigurado, no se han vuelto a plantear cuáles son sus marcos ideológico-políticos desde hace muchos años, y todo esto que les plantea la derecha radical, que es la que está fuerte ahora, ¿no? Y cuando alguien me dice, no, es que yo las derechas, el extrema derecha, izquierda y extrema derecha son lo mismo, no, es que la extrema derecha en este momento es la que tiene la capacidad y el poder de controlar poderes económicos, poderes políticos y de marcar la agenda, no la extrema izquierda. Y en este caso, este centro derecha, que viene muy en declive desde hace tiempo, que ha abandonado los postulados demócrata cristianos, que opera en términos nacional conservadores y demás, pues encuentra un apoyo, un punto de apoyo en los postulados que vienen desde este otro lado, que efectivamente operan en términos de guerra cultural, pero no solo, porque todo lo que tiene que ver con prioridad nacional, todo lo que se está proponiendo en el marco migratorio también conlleva gestión, pero es una gestión negativa, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si desde los partidos centrales sistémicos no somos capaces o no son capaces de plantear unos marcos discursivos narrativos y unas propuestas políticas proactivas que desmonten estos discursos y estas propuestas de los reaccionarios, es imposible que la ciudadanía y el electorado pueda elegir, digamos, entre distintas alternativas. Si
tú no hablas de que efectivamente con un incremento de la población lo que tienes que hacer es hacer una adaptación de los servicios públicos, que es ahí hacia donde hay que poner el foco, pues el discurso que te dice que es que los inmigrantes son los que reciben más que los nacionales, pues cala entre la población. Y esto es un fallo sistémico de los dos partidos centrales del sistema político. Elisa y luego Antón, y os pregunto luego por la SEPI y lo que ha dicho María Jesús Montero. Sí, totalmente para decir, de acuerdo con Ruth, y como decíamos al principio, es que la percepción es muy importante y al final acaba influyendo en la propia política. Entonces, si tú dejas, y estoy totalmente de acuerdo, ese discurso público en manos, digamos, en este caso de la extrema derecha, y a la gente no le explicas un poco lo que está diciendo Ruth, 100% de acuerdo, aquí lo hemos dicho muchas veces, oiga, es que si llega más gente hay que adaptar los servicios públicos que tenemos, hay que adaptar las infraestructuras, hay que adaptar la sanidad, etcétera, etcétera. Esto no es un tema, digamos, muy opinable, ¿no? Pero si eso se deja de lado y todo es que los inmigrantes fenomenal que vengan o los inmigrantes que fatal que vengan, pues no estás teniendo el debate público serio que hace que al final se recoja esta, digamos, percepción de yo no tengo el acceso que debería tener a la sanidad o estoy muy apretado en el metro, donde sea, porque hay muchos inmigrantes. Y este discurso no se ha hecho en términos, digamos, serios de debate un poco. Y además otro ejemplo maravilloso es el de la ley de nietos. Y dirás, ¿qué tiene que ver? Pues que no ha habido un debate público en condiciones, a mi juicio, sobre lo que puede suponer o dejar de suponer. Claro, inmediatamente lo dejas en manos de los extremos, que si hay muchos inmigrantes, que si puede haber un pucherazo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy muy de acuerdo con Ruth y creo que hay que reivindicar que falta debate público riguroso, solvente, quizá porque los partidos centrales están más cómodos hablando de otras cosas. Antonio. Yo no creo que el avance de la extrema derecha sea un problema de falta de debate, ni creo que a la extrema derecha se la pueda derrotar a base de poner encima de la mesa datos, evidencias y argumentos. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan en ese género. Es que no es eso lo que ofrecen. Ellos no ofrecen políticas, ni trabajan sobre datos y sobre evidencias y sobre un debate racional en torno a las diferentes alternativas. La extrema derecha juega otra cosa, que es a explotar los sentimientos y aprovechar las ventanas de oportunidad que se le van abriendo. Y hay que aprender a jugar en ese terreno. Pero es que siempre ha jugado ahí. ¿Cuál es el problema? Uno, que las ventanas de oportunidad se le han abierto mucho más. ¿Por qué? Porque venimos de una gran recesión y venimos de una pandemia. Y eso claro que tiene impacto sobre el sistema, pero sobre cualquier sistema del mundo. Lo asombroso es que nos haya derrumbado. Venimos de dos macroacontecimientos globales que han cambiado completamente las perspectivas, las esperanzas, los sueños y las pesadillas de media humanidad, especialmente de la gente más joven, que no ve el mundo como lo veíamos nosotros antes de todo esto. Y eso es fácilmente explotable. Y eso es lo que en parte, junto con otros elementos que no tenemos tiempo ahora, explica el avance de la extrema derecha. Pero eso por sí solo no lo explica. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es que no se le confronten alternativas, que lo es. El problema es que una parte de la derecha se las está comprando. Es que eso es lo dramático. Es que políticas y mensajes que estaban completamente fuera del sistema ahora están dentro. Y los partidos de derecha de toda Europa y una parte de los partidos de izquierda, también hay que decirlo, las han hecho propios los postulados de la extrema derecha y han incorporado a sus soluciones sanitarias, a sus soluciones educativas, a sus soluciones migratorias, el discurso de la extrema derecha. Entonces, ¿qué le vas a pedir al votante? O sea, viene la extrema derecha, dice unas cosas y al final el resto de los partidos los acaba diciendo, pues el votante pensará, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, esto es lo razonable. La extrema derecha tenía razón. Y esto es lo que tengo que votar. Y eso es lo que explica el auge sobre todo la consolidación de las fuerzas de extrema derecha. El principal nutriente de Vox y de la consolidación de Vox en un entorno del 15 y el 20% no es la izquierda, ni las políticas de izquierdas, es el Partido Popular, que le ha ido comprando el discurso. Tenemos dos ejemplos muy recientes, tú los acabas de citar. La prioridad nacional, comprado, mejorado y ampliado. La ley de nietos, comprado, mejorado y ampliado. El votante de derechas dice, bueno, pues será porque estos de vos son los que se atreven a decir las cosas y son los que tienen razón y son a los que hay que votar. Mirad, voy a unir esta reflexión sobre la ultraderecha y, digamos, su crecimiento, el crecimiento de su base electoral, con algo que quería dejar contado también esta mañana, que tiene que ver con los jóvenes. ¿Por qué uno una cosa con otra? Bueno, porque uno de los fenómenos más relevantes políticamente en el crecimiento de la ultraderecha ha sido el voto joven. Dicen las encuestas que ese crecimiento se está moderando, si no
parando últimamente. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero sobre los jóvenes quería hablar con Marta Carretero, ella es responsable de estudios de la ONG Ayuda en Acción, coordinadora de un informe que se presenta hoy y que nos ha resultado muy interesante. Marta Carretero, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por atenderme. Nada, digo que nos resulta muy interesante porque en realidad habláis de otras muchas cosas, pero también de la manera en la que los jóvenes querrían relacionarse con la política, ¿no? Y en la encuesta que habéis realizado habéis descubierto que la inmensísima mayoría de los jóvenes querrían poder participar en el diseño de las políticas que les afectan. Efectivamente, de hecho, lo que queríamos intentar con este informe era desmentir el mito sobre la desafección política de la juventud, sobre todo porque creemos que es un discurso emitido por generaciones adultas desde un adultocentrismo, y realmente este informe desmiente que la juventud vulnerable no quiere participar. Al contrario, el 81% de esta juventud está de acuerdo en que debe implicarse en el diseño de políticas públicas que la afectan, y tan solo un 13% es la que muestra desinterés por la política, ¿no? Claro, hay una explicación de por qué se llega no a desinteresarse por la política, sino, digamos, un poco a cierta actitud de brazos caídos en el sentido de, bueno, es que no voy a poder hacer nada, y es que hay una serie de discriminaciones previas, ¿no? La vivienda, el empleo, el tratamiento de la salud mental, que hacen, esto dice vuestro informe, que los jóvenes al final no encuentren ese vínculo con la política. Efectivamente, no es solo cuestión del vínculo con la política, sino es cuestión de dónde se está haciendo la política y por qué no se está haciendo donde están ellos, ¿no? Es decir, lo que hablamos en el informe es de esa desconexión, es decir, existen canales institucionales donde se está haciendo la política, en la que estos jóvenes, por una serie de vulnerabilidades que sufren, en el empleo, en la vivienda, en el acceso a educación, en el ocio, en el encarecimiento del ocio, que no están pudiendo llegar hacia donde se les requiere llegar, ¿no? Y esto es un problema, porque hay que poner el foco en que esta juventud tenga el acceso necesario para poder estar donde se hace la política y no quedarse excluidos de esta participación democrática. Claro, algo de lo que proponéis es que mejoren los canales de comunicación institucional con los jóvenes, es decir, que las instituciones, que los poderes, el poder político, la administración, hable a los jóvenes de otra manera. Efectivamente, de hecho es que el 75% de la juventud encuestada está de acuerdo en que la política no les llega ni se les comunica bien, ¿no? Claro. Hay que entender que es una juventud que, por ejemplo, no tiene un acceso a la información con otra juventud. También participar requiere de tiempo, de discursos, de recursos hacia la información política que a estos jóvenes no llegan, ¿no? Y ellos lo piden y son conscientes de esto, de que es la política que se tiene que desplazar hacia ellos y no ellos hacia las instituciones políticas, ¿no? Comentábamos también, entrevistábamos a dos expertos, Ignacio Urquizu y Pablo Simón, para este informe, y ellos lo decían, ¿no? Se tiene que desplazar los ministerios hacia donde están, en las plazas, en los bares, en los lugares donde está esta juventud, para explicarles cómo se debe participar democráticamente y no esperar que esta juventud, con los pocos recursos que tiene, tengan que desplazarse hacia ellos. Hablamos también, o habláis en el informe, de precariedad laboral. Algún dato relevante que yo creo que muy esclarecedor: el 74% de aquellos a los que habéis encuestado afirma haber trabajado alguna vez sin contrato. Casi un 40% ha estado entre 5 y 10 meses en situación de desempleo. Un 18% lleva más de un año fuera del mercado laboral formal. Claro, así es difícil desbloquear cualquier proyecto de vida. Efectivamente, y no solo además proyecto de vida, sino que el trabajo también, el mercado laboral, históricamente ha servido como un espacio de construcción de identidad propia, ¿no? Y de construcción de proyecto de vida, de identidad, de tejer redes y de entender, por ejemplo, de saber cuáles son los canales donde informarte si a ti te pasa algo, si a algún compañero te pasa. Pero vemos que estos jóvenes están sistemáticamente excluidos de este mercado laboral, ¿no? Es decir, creo que el mercado laboral hay que entenderlo no solo como acumulación de capital para poder hacer un proyecto de vida, sino también como espacio que históricamente ha servido para la construcción de identidad, y estos jóvenes están en contratos fijos discontinuos, realizando prácticas no remuneradas. También vemos que estos jóvenes están realizando mucho trabajo informal, en un 21%, sobre todo para la subsistencia, ¿no? Y esto, el problema es que es una pescadilla que se muerde la cola, porque estar dentro de este trabajo informal también te hace estar en jornadas mucho más, por ejemplo, extensas, que no te dan posibilidad, por ejemplo, a buscar otras mejoras de vida en el mercado laboral, ¿no? Bueno, este informe, este estudio se presenta hoy con todo el detalle. Queríamos hacer un pequeño avance porque creemos que es bueno que cuando hablemos de los jóvenes sepamos qué dicen los jóvenes sobre sí mismos, ¿no? Sobre cómo se ven y sobre sus realidades. Marta Carretero, responsable de estudios de Ayuda en Acción, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias. Bueno, es que voy a hacer un requiebro, voy a volver a la entrevista a María Jesús Montero, porque tenemos teles aquí delante que están reflejando ya lo que nos ha dicho sobre la SEPI, ¿no? Hay algo que vengo viendo desde primera hora de la mañana, tengo 4 minutillos, y es que
la imagen de María Jesús Montero está permanentemente presente en todas las televisiones, porque, digamos, las sospechas sobre lo que ha ocurrido en la SEPI apuntan hacia ella, porque ella, no lo que apunten hacia ella en su actuación personal, sino que ella era la ministra de Hacienda, de ella dependía de la SEPI, entonces muchos focos se están poniendo en ella. Que, Antón, voy contigo, digamos que ha quedado claro que respecto a la actual presidenta de la SEPI mantiene toda la confianza. Respecto a la anterior, creo que ya da por hecho que hay evidencias sobradas, ¿no? Ahí parece que no. Sí, estamos a segundos de este señor del que usted me habla, sí, de entrar en esa fase, ¿no? Bueno, evidentemente el asunto de la SEPI tiene mal color. Es uno de estos asuntos que en la encuesta que estamos dando esta mañana en la cadena SER sobre la justicia, pues la gente considera que hay base y que hay indicios sólidos y razonables para una investigación penal, y yo creo que el Partido Socialista efectivamente tiene ahí un problema, y tiene un problema serio, que detecta esta encuesta, que sí, que lo del lawfare la gente lo compra, sí, que creen que hay jueces que utilizan estratégicamente en términos políticos para hacer daño las causas que están investigando, sí, que hay causas que a lo mejor no deberían ni haber entrado en el juzgado también, pero en asuntos mollares, en asuntos capitales, Zapatero, Koldo, Ábalos, la propia SEPI, el caso Leire, la gente cree que hay una base jurídica, y eso, además de la respuesta jurídica, exige una respuesta política por parte del gobierno y por parte del Partido Socialista, que yo creo que no estamos en este momento recibiendo. Que en la respuesta de Zapatero también, a su manera, ha sido muy elocuente. Aquello decir, yo en lo de Plus Ultra creo que no ha habido nada, pero lo de las joyas, pues a ver si que lo ya lo va explica. A explicar. Claro, seguimos esperando. Seguimos esperando, efectivamente. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, como siempre, hay que distinguir entre la responsabilidad jurídica penal en su caso y la responsabilidad política, que es obvio, si tú has nombrado a 3 presidentes seguidos de la SEPI, de los cuales, bueno, uno confías, el otro ya no, y el tercero ya no sabemos, y los 3 están investigados, pues hombre, está claro que algo no has hecho bien, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, por lo menos de una responsabilidad ni eligiendo por haberlos elegido o invigilando, porque dependían de ti, ¿no? Está muy bien decir que tú no sabías nada, pero hombre, políticamente esto se sostiene mal. Lo que pasa que, otra cosa, es que aquí las responsabilidades políticas no se asumen, más allá de decir, ya explicaré, ya contaré, ya haré un plan anticorrupción, sí, oiga, pero mientras tanto, ¿qué, no? Y yo creo que eso también es de las cuestiones que politizan mucho la justicia, eso se me olvidó decirlo antes, porque en la medida en que tus responsabilidades políticas las anudas, por así decirlo, a que haya sentencias o que haya decisiones judiciales, obviamente estás trasladando, es como decía antes, ese debate político, porque ya a lo mejor tú dependes de lo que diga una sentencia, ¿no? Este señor efectivamente era tal, está condenado, entonces todo se enturbia por esa, digamos, falta de asunción de responsabilidades políticas, cuando claramente, por lo menos por elegirlos o por vigilarlos, existían, en este caso en concreto, ¿no? Claro, ya lo que ha dicho es el currículum era impecable, bueno, ¿no? sí, oiga, ¿Quién pero iba a pensar que iba a salir rana? Sí. Ya, pero es que los errores en la vida se pagan. Y en política también. Debería. Sí, bueno, es que me suma lo que dicen mis compañeros, que es que evidentemente aquí hay que asumir responsabilidades políticas, y lo que estamos asistiendo es también a una resistencia numantina por parte de los responsables políticos del actual gobierno, no solo en este caso, ¿no? En el caso de la directora de la Guardia Civil es algo que parece alucinante, ¿no? Que no se la haya cesado, que ella misma no haya dimitido en esta causa que está ahora sobre la mesa. En todo caso, creo que esto es algo que tenemos como muy intrínseco dentro de la cultura política española, que no da igual el gobierno que sea. Cuesta mucho renunciar a los puestos de poder y de asumir esas responsabilidades políticas por lo que pueda venir después, ¿no? De hecho, estaba pensando por ejemplo, en el caso Ábalos, que no quiso renunciar a su escaño y le ha ido mucho peor que si hubiera renunciado a su escaño, ¿no? Pensando que ese blindaje institucional le iba a ayudar y para nada, todo lo contrario. En ese sentido, sí me parece que tampoco puedo añadir mucho más a lo que planteaban Elisa y Antón. Quiero decir que hay que asumir responsabilidades políticas, hay que asumirlas. Que los procedimientos judiciales van a seguir su cauce y sus tiempos, pues también. Otra cuestión es que efectivamente en esas causas en las cuales parece a todas luces que no hay
una base legal que efectivamente pueda sostener algunos tipos de procedimientos, eso es otro cantar, ¿no? Esos distintos niveles en los cuales se está operando, ¿no? Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. ¿A quién no le gusta volver a un lugar en el que ha sido feliz? Voy a añadir algo más. Les prometo que va a ser solo hoy, nada más que hoy. Pero permítanme un pequeño guiño a la nostalgia. ¿A quién no le gusta volver a una canción en la que fue feliz? Yo creo que los oyentes más fieles han sido capaces de irse unos cuantos veranos atrás. Con Zaz y aquellos veranos en los que utilizábamos a Zaz para avanzar. Hola Pascual, hola Teresa. Hola. Cosas que van a pasar en este Hoy por Hoy a partir de hoy. Efectivamente, a partir Nuevas. de las 10 de nuevo. A ver cómo nos queda. Yo creo que bonito, que lo hemos pintado bien. Sí. A las 10 vamos a salir todos a contarte un poco qué nos preocupa. Entonces ahí de sorpresa. Yo es que este verano dije, ¿cómo puedo hacer para trabajar menos que Toma otros ya, veranos? para que trabajemos los demás. Pues eso, que trabajen los demás. Preguntarle al equipo, oye, ¿de qué queréis hablar? Eso es. Pues a las 10 te lo vamos a contar. Qué asambleario. Y luego, a las 10:30 va a venir Aitana Castaño, que es la profesional de tener 2 vidas, con la sección Agente Doble, que nos va a explicar cuántas vidas se pueden vivir en un verano. Y nos va a traer hoy a 2 personas que durante el año se dedican a una cosa y en verano tienen otra profesión muy distinta. Ojo a Pascual. Ojo, Pascual. Yo lanzo una idea revolucionaria, copernicana, diría yo. Yo digo que mi pueblo es el nuevo Bilbao. O sea, Pozondo es el nuevo centro del universo del mundo, sí. Y reto a debatir esta idea con cualquier oyente de cualquier pueblo de España en el 900-100-80. El que piense que su pueblo es la hostia puede llamar aquí. Pero claro, yo el primer día no me puedo pelear con todos y por todo. Entonces planteo un reto. Yo digo que en mi pueblo, zamarros e zamarras, tenemos el mejor saludo del mundo mundial. Pueden llamarnos al 900-100-800. Esto, ojo, los lunes les pido que combatan la idea de Pascual Donate de que Pozondo es el mejor pueblo de España. Sin duda. Oye, a lo mejor lo es. Bueno, a lo mejor demostramos que lo es, pero él dice, tenemos el mejor saludo, somos los más cariñosos saludando a la gente. Demuestren que no es verdad. 900-100-800. 900-100-800. A las 11:30. Ahí estaremos. A las 11. A las 11, a partir de las 11. A las 11:30, Escuela de Cómicos. Vamos a intentar hacer que seas gracioso este verano. No lo vas a y conseguir. lo vamos a hacer con Jaime Bartolomé. Yo a lo mejor no, lo pero vas a Jaime conseguir. Bartolomé, cuidado. Hay 2 cosas que no vas a conseguir, que sea gracioso y que baile. En ningún caso. Bueno, gracias. Todo eso a partir de ahora. Gracias, Elisa, Ruth, Antón. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida.